Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Capítulo 2, ahí está. Esdras, capítulo 2. Y en esta mañana vamos a estar en Esdras capítulos 2 y 3. 2 y 3 en esta mañana. Así que vamos a abrir allí. Y más adelante también vamos a estar mirando en Levítico. Así que si querés poner un dedo en Levítico 16 podés. Pero allí vamos a estar en un momento nada más al continuar con nuestra serie aquí en el libro de Esdras. Como hemos cantado en esta mañana, desde el principio del tiempo, Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido misericordioso. En verdad, su misericordia es antes de tiempo. Su misericordia es eterna. Su misericordia es desde siempre y para siempre. En el Salmo 100, versículos 4 y 5 dice: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre, eternamente, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La misericordia de Dios es desde siempre y para siempre. No tiene principio, no tiene final, tal como es Dios. Ha sido misericordioso, es misericordioso y será misericordioso para siempre. Cuando nosotros llegamos al libro de Esdras, lo que hemos visto al llegar a este libro es que Judá pecó. Judá pecó contra Dios. Judá abandonó a Dios. Judá se burló de Dios. Judá rehusó obedecer a Dios. Y Judá se apostató en contra de Dios. No querían saber nada con Dios. Pero aún antes de que fueran exiliados, Dios prometió que tendría misericordia sobre Judá. Y en Jeremías 33, no vamos a ir allí ahora, pero en Jeremías 33, 6 al 11, lo pueden anotar y leer después, Dios dice, por medio de Jeremías, que Dios les traería salud, sanidad, abundante paz, les traería verdad. Dice que Dios reedificaría a Judá y a Israel y los haría tal como fueron antes del exilio. Dice que los limpiaría. Dice que los perdonaría de todos sus pecados. Y luego versículo 9 dice que Jerusalén sería nuevamente un lugar en donde Dios pondría gozo en sus bocas nuevamente. Y alabanza y gloria. Y después dice así, en estos versículos, Jeremías 33, 10 y 11. Así dice el Señor, en este lugar del cual ustedes dicen, es una desolación, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales. O sea, así es como está por quedar Jerusalén por todos estos años. Se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen: den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Dios dice: yo los voy a llevar lejos, pero un día los voy a traer de nuevo. Y cuando vienen de nuevo, ¿saben lo que van a decir? ¿Saben lo que van a cantar? ¿Saben cuál va a ser el gozo que sale de su corazón? Bueno es Dios, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, a pesar de la infidelidad de Judá, Dios les da la oportunidad de volver. ¿Por qué? Porque Él es bueno y misericordioso. Y a pesar de tu infidelidad y mi infidelidad, Dios nos da más oportunidades para alabarle. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces, en esta mañana quiero que veamos que debemos adorar a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Adoren a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. El primero es que por la misericordia de Dios regresaron a la casa del Señor. Y esto lo vemos en el capítulo 2, que por la misericordia de Dios regresaron a la casa del Señor. Ahora,
si vos ya te adelantaste y dijiste, bueno, voy a ver qué es lo que vamos a ver la semana que viene, y leíste capítulo 2, dijiste, wow, esto, si el pastor decide hablar de cada hombre que está acá, no vamos a terminar más, esto va a ser infinito, ¿no? Quizás leemos el libro de Esdras y llegamos a capítulo 2, leemos versículo 1 y salteamos el resto del capítulo, porque es nombre tras nombre y no nos importa esos nombres y seguimos adelante. Pero realmente lo que vemos aquí es un monumento del cuidado de Dios de Israel, que Dios mantiene su remanente como Él prometió. Él hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob y Él no se deshizo de Judá, ahora los hace regresar. Y entonces aquí muestra quiénes volvieron. Y Esdras destaca la importancia del regreso. Y muestra la pureza de la genealogía, registra cuántas personas vinieron, registra cuáles personas regresaron. Pensémoslo así. Si yo te tuviera que preguntar quién es el equipo del Mundial de Argentina del 70... ¿Qué año fue? 74, dirías... No sé ni me importa, pero si te digo quién era el 78, empiezan a venir los nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. Queremos saber porque es cuando ganó el Mundial, ¿no? Pero aquí nosotros decimos, bueno, ¿qué importa? Pero para Israel es muy importante. Y vuelven todas estas personas. Y es un momento que Dios registra cómo Él ha traído de nuevo a su pueblo. Y dice allí en versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Vemos que se empieza a cumplir la promesa de Dios. Fueron llevados a Babilonia, Dios dijo que volverían y aquí dice, todos ellos, los que habían sido llevados, están volviendo a Jerusalén. Están volviendo a Jerusalén. Y dice que cada uno va a su ciudad. Porque sabemos que hay gente que vivía en Jerusalén, pero muchísima gente vivía fuera de la ciudad principal de Jerusalén, en distintas ciudades, distintos pueblos ahí alrededor. Y dice que cada uno vuelve a su ciudad, entonces vemos que están recordando de dónde eran, tienen memoria de qué ciudad pertenecían y cuando vuelven se establecen nuevamente en esos lugares. Entonces en versículo 2 comienza a hablar de los líderes y quiero remarcar dos líderes que son los dos líderes principales. Y también déjenme decir que aquí hay 11 líderes, pero cuando lleguemos a Nehemías, en Nehemías 7 está casi la misma historia de la genealogía y allí marca que hay 12 líderes. Entonces no sé por qué Esdras después agrega otro, pero quiero que sepan eso por si leen las dos cosas. Pero el que quiero que miremos es Zorobabel, los cuales vinieron con Zorobabel. Él fue el líder político, fue como el gobernador, el que los trajo de nuevo y los dirigió de Babilonia a Jerusalén. Y su nombre significa, muy interesante, descendencia de Babilonia. Porque aun cuando estaba en Judá, Dios le dio este nombre para que siempre recuerden, vos saliste de Babilonia. ¿Y por qué pasó? Porque no siguieron mis mandatos, como yo les dije. Pero aún más interesante acerca de Zorobabel es que él aparece en la línea real de Jesucristo. Si vos vas a Mateo capítulo 1, versículo 12, habla de Zorobabel y de este Zorobabel, porque dice, no me acuerdo quién era el padre, pero es el mismo que se menciona en estas genealogías. Entonces es el mismo, Zorobabel, que está en la línea real de Cristo. Y él es el que dirige a Israel de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Luego tenemos a Jesúa. Jesúa fue el sumo sacerdote. Él fue el líder espiritual y su nombre significa Jehová salva. Jehová salva. Todavía no. Jehová salva. Su padre fue Josadac y Josadac nos dice en 1 Crónicas 6:15 que él fue llevado a Babilonia. Entonces ahora va a volver Jesúa, él es de la tribu de Leví, él es del linaje de Aarón y entonces él puede ser un sacerdote y es el sumo sacerdote que viene a liderar al pueblo en este tiempo espiritual que ellos necesitan. Luego allí también menciona a Nehemías. Quiero que sepan que este no es el Nehemías del libro de Nehemías, él va a aparecer unos 80, 90 años más tarde, así que si hacen el cálculo, no funciona, si no es él. Y también menciona aquí a Mardoqueo. Quiero que sepan que tampoco él es el Mardoqueo de Esther, que eso también acontece muchos años más tarde, y él está en Susa cuando acontece, no está aquí en Jerusalén. Entonces tampoco es él.
Entonces allí habla de algunos de los líderes. Luego al final del versículo 2 hasta el versículo 35 vemos los nombres de las familias designados por sus padres. Y eso es de versículo 2 hasta el versículo 20. A partir del versículo 21 los nombra por sus ciudades. Ven que en el versículo 21 dice los hombres de Belén, de Netofa, de Anatot, y después luego dice de nuevo los hijos de, pero los lugares. Pero lo que está haciendo Esdras es mostrando las personas, su linaje y de la ciudad que son, y mostrando las distintas personas que están volviendo. En versículos 36 al 39 habla de los sacerdotes. Y es muy interesante ver la cantidad de sacerdotes que vuelven. Mírenlo, los sacerdotes, versículo 36, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Y si sos rápido con la matemática, como yo lo hice con la calculadora esta semana, 4289. 4289. Un montón, el 10% de la gente que vuelve son los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la razón que vuelven de Babilonia a Jerusalén, ¿para qué es? Para establecer la casa de Dios y para restablecer la adoración en el templo. ¿Y quiénes guiaban la adoración del templo? Los sacerdotes. Entonces vuelven un montón de sacerdotes. Y es muy interesante poner esto en contraste a lo que sigue, porque en versículo 40 dice, los levitas, los hijos de Jesúe, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, ¿cuántos? 74. 4.289, 74. 74 levitas. Muy pocos levitas volvieron. Quizás porque, primero que nada, ellos no tenían heredad en la tierra. Los levitas no tenían un lugar como las demás tribus. Y estos levitas los distingue de los sacerdotes porque estos no eran del linaje de Aarón, entonces ellos no eran sacerdotes. Ellos simplemente hacían trabajo en el templo, pero era un trabajo que no era tan importante, entonces seguramente muchos decidieron, yo no voy a volver. Y volvieron muy pocos. Ahora, a esto hay que agregarle, versículo 41, los cantores, los hijos de Asaf, que ellos van a tener una gran parte cuando llegamos a capítulo 3, pero ellos también eran levitas. Y ahí tenemos 128 más. Y los hijos de los porteros, que estos eran los que guardaban las puertas del templo o del tabernáculo en su tiempo. Y también estos se ocupaban de los artículos que se usaban en el templo y protegían la tesorería del templo. Estos también eran levitas. Entonces ahí podemos juntar a todos estos levitas, los 74, 128 y 139. Pero de igual manera son pocos comparados a todos los sacerdotes que vinieron. En versículos 43 al 54 vemos los sirvientes del templo y así va mencionando los nombres de los hijos de los sirvientes del templo. En versículos 55 al 58 vemos también los siervos de Salomón. Entonces estas son personas que por generaciones se han conocido, eran los hijos de los siervos de Salomón y ellos vuelven también. Y luego en versículos 59 al 63 es muy interesante, habla de los que no podían verificar su genealogía. Entonces tenemos toda esta gente, y nos dice el 59, que vienen de 5 ciudades diferentes, Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer. Y dice, pero no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia era de Israel. Entonces ellos vienen, pero tienen alguna mezcla ahí, o algo que no saben exactamente de qué ciudad son y de dónde vienen. ¿Y por qué es importante? Es importante especialmente para versículos 61 y 62. Porque aquí dice, y de los hijos de los sacerdotes, o sea, los sacerdotes que no pueden saber de dónde vienen, dice, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai el Galadita, en cuyo nombre fue llamado. Y miren esto, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron. Y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Entonces el sacerdote venía y hacía su trabajo alrededor del templo, en el templo y todas estas cosas, pero a estas personas que no tenían su genealogía no le dejaban trabajar en el templo. ¿Por qué? ¿Porque eran malos? No, porque si ellos fueran ilegítimos, si ellos van al templo, es muy probable que ellos mueren ante la santidad de Dios, porque no les es permitido hacer el trabajo de un sacerdote.
Entonces no los dejaban entrar. ¿Hasta cuándo? Miren versículo 63. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. ¿De qué está hablando el pastor ya? ¿Qué es esto de Urim y Tumim? Aquí tenemos un sumo sacerdote de este tiempo. No sé si este cuadro realmente refleja lo que tenía aquí en el pectoral, pero es algo parecido, ¿sí? Acá tenía las piedras de las 12 tribus y en este cuadro creen que este era el Urim y Turim. No sabemos si estaban ahí exactamente, realmente no sabemos dónde estaban, pero era de una manera similar a lo que se ve aquí. Y lo que hacían con el Urim y Tumim, y nos habla que David hizo esto, tomaban estas dos piedras y preguntaban algo a Dios y luego agarraban una piedra y si no sé si era Urim o Turim, pero uno es sí y uno es no. Y agarraban una y decía sí, entonces hacían eso. Decían, como David decía, Dios, debo ir a atacar a los filisteos, y tomaba la piedra y si decía sí, iba. Y si decía no, no iba. Entonces era la forma en que Dios les mostraba cuál era su voluntad. Decimos, ojalá fuera así hoy, ¿no? Voy al sumo sacerdote, le hago una pregunta, sé lo que Dios quiere. Y es interesante que esto ocurre y echan suertes y distintas cosas. Hasta Hechos 2, cuando comienza la iglesia, ya no hacen estas cosas. Entonces, le hacían una pregunta. Entonces, ¿qué está diciendo acá el gobernador? Dice, ustedes no pueden hacer nada en el sacerdocio hasta que haya Urim y Tumim y saquen y muestren si realmente son legítimos o no. Y si son legítimos, entonces sí pueden trabajar en el sacerdocio. Y de eso está hablando allí. Entonces, versículo 64. Toda la asamblea reunida era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Cuántas personas volvieron? 49.697 personas. 49.697 personas. Y vinieron con toda clase de animales. Dice allí que tenían sus caballos, eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6.720. Muestra la riqueza con la que ellos volvieron. Recuerdan, el rey Ciro dijo, ayuden a estas personas. Y el rey Ciro mismo ayudó a estas personas. Y aun cuando vemos acá de caballos, se dice que los caballos se usaban en realeza o militar. Entonces no tenía un caballo cualquiera. Ellos vuelven con 736 caballos. Entonces muestra la riqueza con la cual ellos vuelven aquí a Jerusalén. Y en versículos 68 y 69 vemos lo primero que hacen al llegar a Jerusalén. Dice así. Cuando algunos de los jefes de casas paternas llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Según sus medios dieron al tesoro para la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. Van los jefes de las casas paternas y ellos vienen en el primer lugar que van, ¿dónde es? Directo a Jerusalén, directo al templo. Que no hay un templo ahora, está destruido, pero ellos saben dónde está el templo y algunos de ellos aún habían sido exiliados, saben exactamente dónde está. Y cualquiera se hubiera dado cuenta igual. Y ellos van directo al templo y ¿qué hacen? Una ofrenda voluntaria al Señor. Ahora hemos visto que todos los pueblos debían ayudarles, ¿no? Todos los que se quedaron debían dar ciertas cosas y después podían dar ofrendas voluntarias y el pueblo lo hizo. Vemos que Ciro dio un montón de cosas que él no tenía que dar y lo hizo. Pero ahora ellos llegan aquí y las mismas personas que llegan dan una ofrenda a Dios. Ellos podrían haber dicho, nuestra ofrenda es venir, ya está. Pero van y dan una ofrenda. ¿Y cómo es la ofrenda que dan? Mírenla. Versículo 69. Porque fueron obligados. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? Según sus medios dieron al Señor. Dan de lo que tienen, dan con sacrificio, no dan por obligación. Es una ofrenda que dan con amor a Dios para restablecer la casa del Señor. Esto es lo que dan, dieron según sus medios. Quizás algunos tenían mucho, entonces dieron mucho, es lo que nos dice, dieron según sus medios. Quizás algunos tenían poco y dieron poco, pero cada uno dio según Dios le había provisto, le había dado.
Y aunque en la ley habla de un diezmo, lo que ellos debían dar, este es el mismo principio que vemos hoy para los creyentes que vivimos bajo el Nuevo Testamento y bajo la gracia y bajo la iglesia, que lo que yo debo dar al Señor no es por obligación. Yo no quiero que nunca des por obligación. Lo que yo debo dar no es porque soy manipulado. Yo no te voy a manipular para que vos des. Dios no quiere plata de alguien que fue manipulado para dar a Él. No debes dar un diezmo. La gente que da un diezmo ni sabe cómo funciona el diezmo, porque el diezmo en el Antiguo Testamento era 23,3%. Nadie está dando eso, si no, no van a tu iglesia. Quizás a algunas iglesias les gustaría eso. Das voluntariamente, de corazón, según hayas prosperado. Entonces estos hombres no fueron obligados, ellos vinieron y pusieron, según propusieron en su corazón, según lo que Dios le dio. Y esto es lo que Dios quiere que adoremos con alegría, según Dios ha prosperado. En 1 Corintios 16:2 dice, den a Dios según han prosperado, según Dios les ha dado. Eso es lo que Dios requiere. Y aquí en versículo 70 dice que fueron cada uno a sus ciudades, algunos que estaban allí en Jerusalén y otros se establecieron en las ciudades de donde eran y vinieron juntos. ¿Por qué regresaron a Jerusalén? Bueno, porque Dios prometió, pero más allá de eso, ¿por qué? ¿Por qué cualidad de Dios? Por una cualidad, porque Dios es bueno y misericordioso. Esa es la razón que ellos pudieron regresar a Israel, porque Dios es bueno y misericordioso. Movió el corazón de Ciro, movió el corazón de los hombres de Judá y Benjamín, regresan el pueblo, mantiene el remanente que ha prometido, no se deshizo de Judá. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces adoremos a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Lo primero que vemos es que por la misericordia de Dios regresan a la casa de Dios. Segundo, vemos que por la misericordia de Dios ofrecieron sacrificios sobre la casa del Señor. Entonces miremos en versículos 1 al 6 de capítulo 3. Versículos 1 al 6. Dice así. Cuando llegó el mes séptimo, y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de los holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían hecho todavía. Dicen, wow, mira todo lo que leyó, no entendí nada, ¿no? La verdad, nosotros leemos eso y a menos que te pongas a estudiar varias horas no entendés lo que está hablando. Pero no se preocupen, hice el estudio por ustedes, así que se los voy a explicar, ¿sí? Porque hay un montón de cosas ahí que el israelita entiende. Es en un momento, están como, sí, esto es lo que siempre hablamos, ahora lo podemos hacer. Pero nosotros no tenemos idea de lo que están hablando, que es el sacrificio de la luna. Están sacrificando a la luna, eso no puede ser. Entonces, ¿de qué está hablando? Lo primero que vemos en versículo 1 es que ellos se establecen nuevamente en sus ciudades, cada uno en las ciudades de donde eran, y después se reúnen como un solo hombre. Pero ahora es muy interesante que veamos que ellos llegaron en el mes séptimo. El mes séptimo. Y aquí les muestro los meses que eran del calendario judío. Ahora, quizás lo que tendría que haber hecho es poner a Tishrei, que es septiembre-octubre, primero, porque realmente ahí es donde comienza su año, ¿sí? Pero tenemos el mes de Nisan, que es, junto con Tishrei, los dos meses más importantes del calendario judío. En Nisan tenemos, lo que vemos es que Dios libró a su pueblo de Egipto y los rescató de allí, los lleva a la tierra prometida y allí es donde comienza. Entonces es como el comienzo de su calendario judío. Pero al mismo tiempo, Tishrei es cuando se celebra el año nuevo, ¿no? Rosh Hashanah es cuando se celebra en Tishrei, en septiembre.
Y entonces ahí es donde comienza realmente el calendario judío, ¿no? Raro para nosotros, pero en realidad nosotros somos los raros, porque esto está antes que nosotros. Así que, pero así es. El mes de Tishrei era el mes más importante para los judíos. Y si no era el más importante, estaba allí con el mes de Nisan, con Nisan. Y se incluyen varias fiestas. Ahora quédense conmigo, voy a hablar de varias fiestas y vas a decir, bien, qué bueno, pero es importante que lo entendamos para el principio que vamos a aprender. Lo primero que vemos en Levítico 23, si van conmigo allí, Levítico 23, vamos a estar en Levítico 23 y Levítico 16. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Sí? Levítico 23, versículo 24 y 25. Mientras van buscando allí Levítico 23, quiero que sepan que lo primero que vemos en el mes séptimo, ¿sí? Que es el mes que estamos hablando aquí, capítulo 3, que está comenzando Esdras, es muy importante entender este mes, es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Y esto es lo que también ahora se llama Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Todo esto pasa el primer día del mes de septiembre, el séptimo mes, Tishrei. Y dice en Levítico 23, 24, 25, di a los israelitas, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de las trompetas. Una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Esto marcaba el principio del año judío. Y tocaban una trompeta, no así como estoy haciendo, sino, pues no tenían trompetas como hoy, pero tocaban algún cuerno o algo así, una trompeta, y todos venían para una celebración. Y era una celebración de la redención que iban a experimentar. Y ofrecían un holocausto al Señor en preparación para acercarse al Señor en preparación para el día de expiación. Decís, ¿qué es el día de expiación? Gracias por preguntar. El día de expiación se hacía el día 10 del mes de Tishrei. En Levítico 23, 27 lo tienen ahí. Dice, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Vayan conmigo a Levítico 16. Levítico 16. Y allí vamos a ver de qué se trata el día de expiación. El día de expiación fue el día principal en el calendario de sacrificios en Israel. Este es el día principal, el día de expiación. Y lo primero que vemos es que Aarón tiene que ir y hacer expiación por sí mismo y por su familia. Voy a leer Levítico 16, 6 y 11. Perdón, antes de leer eso, miren esto, Levítico 16, 29 dice, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Miren versículo 34. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Entonces, cada año tenían que venir a hacer expiación, o sea, perdón por sus pecados. Ahora miren cómo funciona y noten todas las veces que dice, Aarón primero sacrifica por sí mismo y por su familia. Mírenlo, es increíble. Levítico 16, 6. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Versículo 11. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado, hecha por sí mismo. Aarón es el sumo sacerdote. Aarón es el líder espiritual más alto que hay en todo el pueblo. ¿Y qué tiene que hacer? Expiación por sí mismo, que no se olvide. Que haga un sacrificio por sus propios pecados primero. Eso es lo que él tiene que hacer, eso es lo que el sumo sacerdote hacía. Y luego cuando iba a entrar a la presencia de Dios, él tenía que hacer una nube de incienso para que él no muera ante la santidad de Dios. Miren versículo 12 y 13. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático molido y los llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. ¿Te gustaría ser el sumo sacerdote? Tiene que hacer todo tal cual para que él no muera ante la santidad de Dios. Entonces, ¿qué hacían en este tiempo? Aarón hacía una ofrenda de pecado. Tenían 2 machos cabríos.
Miren versículo 15. Dice, después degollará el macho cabrío de la ofrenda, pues salté un poquito, pero habla de 2 machos cabríos, y uno lo va a degollar de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo, a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. ¿Qué es lo que hace? Mata a este macho cabrío y lo da como ofrenda a Dios por el pecado del pueblo. Y rocía esta sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación y también para purificarlo allí en el templo. Y entonces esto permitía que por el próximo año Israel se pudiera acercar a Dios. Eso es lo que hacía este sacrificio. Esto es lo que era el día de expiación. Pero cuando Aarón entra, nadie más puede entrar con él. Miren Levítico 16, 17. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces esto es lo que él hace. Este es el día de expiación. Entonces dijimos que habían 2 machos cabríos, a uno lo matan. ¿Y qué pasa con el otro? Bueno, miren conmigo versículo 20. Dice, cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará el macho cabrío vivo. Este es el otro, ¿no? Obviamente. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. ¿Qué macho cabrío querés ser vos? ¿No? El que es libre, el que suelta. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, estos sacrificios, estos 2 machos cabríos demuestran, simbolizan el sacrificio sustitutorio, ahí está, qué palabra difícil, ¿no? Sustitutorio de lo que luego va a ser Cristo. Los 2 machos cabríos muestran el sustituto por el pecado del pueblo. A uno lo matan para hacer expiación y perdona al pueblo, y al otro lo liberan para mostrar que Dios perdona y nunca recuerda tu pecado. Esto es lo que hace, perdona y olvida. Y eso es exactamente lo que esto estaba simbolizando en este tiempo. Un autor dice así, el día de expiación respondió al gran problema del pecado y la impureza de los israelitas que las contaminaban tanto a ellos como a la morada de Dios. Entonces su pecado los contaminaba y contaminaba la morada de Dios. Entonces el sumo sacerdote tiene que entrar a hacer expiación por sí mismo, por el lugar santo, por el lugar santísimo, por todo el tabernáculo, después todo el templo y después por el pecado del pueblo. Y esto todos los años, todos los años. Y todo esto apuntó ¿a qué? Al sacrificio perfecto que tenemos en Cristo. En Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y miren esto, ahora tiene sentido, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente primero por sus propios pecados. Cristo no es como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Él no tiene que ofrecer por su propio pecado, porque Él es perfecto. Dice, no tienen que ofrecer por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Hoy ya no tenemos que hacer el día de expiación. ¿Por qué? Porque Cristo se ha ofrecido una vez para siempre. Para siempre. Él es el sacrificio perfecto. Y en este texto vemos que hacen un montón de fiestas, pero no hacen este día de expiación. Decir gracias por explicarme todo para decirme que ni siquiera está acá, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no había templo todavía. Y parte de este día era purificar el templo y las cosas en el templo. Y todavía no hay un templo. Entonces todavía no hay registro de que ellos cumplan el día de expiación.
Pero luego entonces en septiembre, o Tisrei en realidad, tenemos la fiesta de las trompetas, tenemos el día de expiación, el día 10 del mes, y después del día 15 a 22 tenemos la fiesta de tabernáculos, que se va a mencionar en versículo 4. La fiesta de los tabernáculos del 15 al 22 del mes. Miren Levítico 23, todavía están por allí, miren Levítico 23, versículo 34 al 36, dice así: di a los israelitas, el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas. Se celebrará el Señor por 7 días. El primer día es santa convocación. No harán ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. Al octavo día tendrán una santa convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. No harán trabajo servil. Esta es una de las fiestas más importantes en Israel. Duraba 7 días, el primer día y el último día no podían hacer nada, eran como días de reposo. Y ofrecían sacrificios por 7 días. Y si lo querés leer, anótalo, Números 29, 12 al 38. No se los voy a leer todo, pero ahí dice el sacrificio que tienen que hacer cada día. Cada día era un sacrificio diferente. Entonces hacían esos sacrificios, pero estos no eran por el pecado del pueblo, sino que estos sacrificios eran en expresión y gratitud y adoración a Dios por su presencia con el pueblo y porque Él les dio provisión en medio de la cosecha, o les dio provisión dándole la cosecha. Deuteronomio 16:13 pueden escuchar, dice: durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar, para que recuerdes lo que el Señor te ha dado. Entonces lo que hacían es, y esto lo puedes leer de todos lados, yo lo estudié toda esta semana, ¿sí? Durante 7 días juntaban palmeras, juntaban mimbre, juntaban frutos, y entonces moraban en refugios de ramas, llamados tabernáculos, llamado en hebreo Sukkot. Es la fiesta de Sukkot. La fiesta de los tabernáculos, quizás la has escuchado mencionar. Y esta fiesta se caracterizaba por regocijo a Dios, regocijo en gratitud a lo que Dios ha hecho. ¿Cuál fue el propósito? Si están todavía en Levítico 23, miren el propósito, Levítico 23, 43. Para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. La redención de Egipto a volver a la tierra prometida era lo más importante que Israel tenía hasta que Cristo muere. Y siempre se celebraba la Pascua, que era que Dios pasó por alto a los que pusieron la sangre en las puertas y los libró. Y Dios quiere que para siempre recuerden que en el medio del desierto yo los saqué de Egipto y los cuidé y les di de comer y les di todo lo que necesitaban. Entonces habiten en tabernáculos por 7 días y ustedes recuerden lo que yo hice por ustedes. Esta es la fiesta de los tabernáculos, donde Dios mora en medio de su pueblo. Entonces fue un mes sagrado y se reúnen ellos en este mes. Este es el mes séptimo. Si ahora lo leemos de nuevo. Cuando llegó el mes séptimo... Sí, ahora entiendo. Este es un mes muy importante para Israel. Y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Llegaron allí, tuvieron algunos meses, prepararon todo, hicieron todo lo que tenían, y ahora van estas 49,000 personas y van a adorar a Dios en este mes séptimo. Esto es lo que hacen. Y dice entonces Jesús, hijo de Josadac, recuerdan, él es el sumo sacerdote, con sus hombres los sacerdotes, y Zorobabel, este es el líder político, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Ellos llegan y obedecen las leyes de Dios. Ellos llegan y lo primero que hacen, porque recuerdan que ellos vinieron para reedificar la casa de Dios, pero no es lo que hacen acá. Establecen el altar. Establecen el altar. Y dice aquí que, como está escrito en la ley de Moisés, siguieron tal cual la ley de Moisés y comienzan a hacer todos estos sacrificios del mes séptimo. Tal como Dios quiso. Tal como Dios ordenó, tal como no habían hecho ya por décadas porque no estaban allí en el lugar donde se hacían los sacrificios. ¿Qué hizo Judá? Volvió y adoraron a Dios de acuerdo a la revelación de Dios de sus escrituras.
¿Entienden eso? Adoraron a Dios como Dios determinó que lo adoren. Dios demanda que nuestra adoración la hagamos en obediencia. En obediencia. Que adoremos a Dios como Dios dice que le debo adorar. Que adoremos a Dios obedeciendo su palabra. Y mi adoración es en obediencia a Dios. ¿Vos querés adorar a Dios? ¿Vos querés alabar a Dios? ¿Vos querés exaltar a Dios? ¿Cómo lo adorás? Escucho tantas personas que dicen, yo a mi manera. Cada uno adora a su manera. ¿Es lo que la Biblia establece? ¿Que vos vengas a adorar a tu manera? Dios no quiere eso. Dios no le importa cómo vos tenés ganas de adorar. Vos debes adorar como Él ha dicho que adores. Y eso es en obediencia. Y dices, no, pero yo le adoro. Y vengo el domingo y canto las canciones y toda la semana estoy en pecado, estoy en mentiras, estoy en murmuración, estoy en fornicación, estoy metido en el alcoholismo, estoy en un montón de cosas. El que adora a Dios adora en obediencia. Déjeme decirlo así. Si vos no estás obedeciendo a Dios, vos no podés adorar a Dios. Es imposible. Dios no quiere esa adoración. Dios quiere adoración en obediencia. Para Israel fue obediencia a todas las fiestas establecidas por Dios y ofreciendo sacrificios. Para nosotros es obediencia a las Escrituras bajo la gracia de Cristo. Entonces Dios demanda obediencia. Sin obediencia, hermanos, es imposible adorar a Dios. Imposible. Tus labios se pueden estar moviendo, tus emociones pueden estar para todos lados, pero tu corazón no está bien ante Dios porque no le obedeces. Y eso no es adoración. Esta obediencia es no porque estoy obligado, no porque hay alguien con un látigo pegándome, es porque amo a Dios y quiero servir a Dios. Y eso es lo que vemos de estas personas aquí. Entonces, versículo 2 nos dice que levantan un altar. Déjenme darles más o menos un pantallazo de lo que eso hubiera sido. No saben exactamente dónde estaba cada cosa. Este era el templo de Salomón, ¿sí? El templo de Salomón. Y si pueden leer acá, no pueden leer, igual, no importa eso. Este es el altar. No es chiquito, es grande, es muy grande. Y esta foto creo que ayuda mejor a ver el altar. Miren lo que es y miren lo chiquito que es la persona que está ahí. Es un altar grande, esto es algo importante. Donde ahora pusieron el altar y toda la gente está alrededor de aquí y el sumo sacerdote va a ofrecer estos sacrificios, están todos allí listos para adorar. Ahora sepan que todo esto no está así, todo es ruinas, ni los cimientos estaban porque los tuvieron que volver a poner. Pero van a donde está el templo y ellos ponen el altar para el Señor. Y el versículo 2 nos dice que el líder político y el líder espiritual toman las riendas, digamos, y ellos van y establecen que se ponga el altar. Antes de construir el templo, antes de construir los cimientos, quieren hacer una cosa, establecer el altar y adorar a Dios. Están ansiosos por obedecer la ley de Moisés que no han podido hacer por 70 años. Y el versículo 3 nos dice, asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Yo no sé vos, pero cuando yo leí este versículo no lo entendí. ¿Qué tiene que ver establecer el altar con que estaban aterrorizados de los pueblos alrededor? Pero es lo que dice, estaban aterrorizados, estaban espantados, tenían miedo, tenían terror, tenían temor de los pueblos que estaban allí. Y están solos. Podrían mandar una carta a Ciro, pero va a tardar un montón. Y él está lejos. Y todos los pueblos están alrededor. Y capítulo 4 vamos a ver que tenía sentido que tengan miedo. Porque ellos están en contra, son sus enemigos, los quieren destruir. Y en medio de su temor, ¿qué hacen? Establecen el altar al Señor. Recuerden, ellos no tienen muros alrededor de su ciudad, ellos no tienen el templo, sus casas que han establecido son muy vulnerables y tienen miedo, terror. Y establecen el altar a Dios y muestran que su temor mayor va a estar en Dios, quien es su protector. Es Dios quien les da seguridad en medio de su temor. No un ejército, no una fuerza humana, no ídolos, ya quisieron confiar en ídolos, eso no ayudó, es Dios. Un autor dice así, la seguridad se encuentra en obedecer los mandatos del único Dios vivo y verdadero. ¿Qué dijo Dios siempre? Si ustedes siguen mis mandatos, yo los voy a cuidar. Entonces, ¿qué hacen? Establecemos el altar a Dios. ¿Tenemos miedo, Dios? Te vamos a adorar. En tu temor, ¿vos qué haces? ¿A quién acudís? ¿Al Dios vivo y único y verdadero? ¿Que está en control de todas las cosas? ¿Quién es tu seguridad en medio de tu miedo?
Hermano, solo Dios te puede proteger, solo Dios te puede cuidar, solo Dios garantiza tu seguridad. Entonces no debemos confiar en ninguna otra cosa, sino solo en Dios. Al final del versículo 3 dice, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Estos eran los holocaustos comunes y corrientes de todos los días por los pecados de las personas. Y en versículo 4 y 5 vemos que ellos cumplen con todo lo que Dios le dijo que ellos debían hacer. Celebraron, ahí lo ven en versículo 4, la fiesta de los tabernáculos, que ya vimos que era eso, y que podés leer los sacrificios de cada día, números 29, 12 al 38. Ofrecieron los holocaustos continuos, que eran por los pecados diarios del pueblo. Ofrecieron los holocaustos de las lunas nuevas, nos dice en versículo 5, que eran las que se daban al comienzo de cada mes. El comienzo de cada mes del calendario judío, ellos sacaban una trompeta y tocaban la trompeta y ofrecían sacrificios en comunión todos juntos. Números 10:10 dice, asimismo en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas, y en el primer día de sus meses tocarán las trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes recordatorio delante de su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Y también números 28 nos dice que este es el holocausto de cada mes por los meses del año. Entonces ese primer día del mes de septiembre tienen la luna nueva, tienen el año nuevo y tienen la fiesta de las trompetas. O sea, toda una cosa increíble en septiembre, en Tishrei. Y ellos hacen todos estos sacrificios. Y dice todas las fiestas señaladas, que también más adelante hubiera incluido la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés, además de expiación y trompetas y tabernáculos. Y van a hacer todas estas cosas. ¿Qué está mostrando Esdras? Su obediencia en adorar a Dios. Cuando ellos vuelven, toman la ley y están siguiendo de acuerdo a lo que la ley les está diciendo que ellos tienen que hacer. Eso es lo que marca su adoración, la ley de Dios. Y versículo 6 dice que establecen el altar y comienzan a adorar a Dios en el mes séptimo, ofreciendo holocaustos al Señor. Dice, pero los cimientos del templo del Señor todavía no se habían echado. Entonces van y adoran a Dios ofreciendo sacrificios, algo que por décadas no pudieron hacer. Algo que algunos nunca hicieron. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en pandemia y el momento que podíamos volver a la reunión nos teníamos que separar por todo el salón y usar el barbijo y limpiarnos la mano. Y después, ¿te acuerdas? Estábamos afuera, pero para mí, aunque sea, estaba tan contento de volver porque fueron 8 meses interminables de estar lejos de la familia de Dios. Quería venir a adorar a Dios acá. Estas personas pasan décadas y vuelven y comienzan a ofrecer sacrificios y a construir, después van a construir el templo del Señor. Hermanos, quiero que entendamos en estos versículos, antes de seguir a lo que comienza los cimientos en versículo 7, que la adoración a Dios es en obediencia a Dios, confiando en Dios. Esa es la adoración a Dios. ¿Es así tu adoración? Obedeciendo al Señor. Como dije antes, quizás decimos adoro a Dios a mi manera, pero miren lo que dice Salmo 24, 3 al 5. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Cuál es la respuesta? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Hermanos, ¿cómo adoro a Dios? ¿Cómo me presento ante Dios? Con manos limpias y corazón puro. No como yo tengo ganas. Eso es incorrecto. Adoro como Dios determina que yo debo adorar. Y si no, haga lo que haga, no es adoración. Y a Dios no le agrada. Entonces debo adorar como Él ha revelado en las Escrituras. Y ellos llegan aquí y ellos adoran. ¿Y saben por qué pueden adorar? Porque Dios es bueno y misericordioso. Porque si dependiera de ellos, Dios los elimina. La única razón que vuelven, la única razón que pueden establecer el altar, la única razón que pueden ofrecer sacrificios a Dios es porque Dios les ha perdonado, porque Él es bueno y misericordioso. Entonces adoremos a Dios, que es bueno y misericordioso. Primero vemos que por la misericordia de Dios regresaron a la casa del Señor.
Segundo, vemos que por la misericordia de Dios ofrecieron sacrificios sobre la casa del Señor. Tercero, vemos que por la misericordia de Dios establecieron los cimientos de la casa del Señor. Miren conmigo, vuelvan una página a capítulo 2, versículo 68. Dice, cuando algunos de los jefes de casas paternas llegaron a la casa del Señor, que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificar sus mismos cimientos. Ahora miren conmigo, versículo 7. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, y los hijos de Enadad, con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. El pueblo regresó. Vimos que el pueblo dio para la casa del Señor, además de todo lo que ya le habían dado. Han hecho sus ciudades, se han restablecido, han venido a adorar. Y ahora dice, Esdras dijo, todavía no habían echado los cimientos del templo. Entonces versículo 7 dice que ahora es exactamente lo que hacen. Le pagan a canteros, no cantores, canteros, que son como los albañiles que estaban allí, a los carpinteros, y le dan alimento, le dan bebida, le dan aceite, les pagan en estas maneras, y le piden a los sidonios y a los tirios que traigan la madera. Ahora, esto funcionaba así, y perdón porque esto es chiquito y no se ve bien, pero aquí está Tiro y aquí está Sidón, aquí está Jope y aquí está Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice que pasa acá? Ellos les dan alimento, les dan bebida, les dan aceite, y ellos por el mar vienen hasta acá con toda la madera de cedro y se las dan en Jope, y después los israelitas la van a llevar de Jope a Jerusalén. Eso es lo que ocurre aquí. Y piden madera de cedro porque del Líbano es donde venía la mejor madera de cedro que había. Y madera de cedro era bueno porque no se pudría y mantenía los insectos fuera de esa madera. Entonces esta es la madera que ellos usaron. Y comenzaron los cimientos en el segundo mes del año, que hubiera sido más o menos abril o mayo. Han pasado 7 meses desde que establecieron el altar. ¿Y qué hicieron estos 7 meses? Todas las preparaciones. No es de un día para otro. Imagínate llevar todo de acá hasta acá hasta acá. No es que, hola, me traes un volquete de piedras. No funcionaba así. Tardaba tiempo. Entonces pidieron los materiales tardaron en llegar y prepararon todos los trabajos y estaban todas las personas preparadas para poner los cimientos del templo. Y versículos 8 y 9 nos dice que comenzaron la obra. ¿Y quiénes están liderando? Los que siempre están liderando. Zorobabel y Jesúa, que fueron los 2 líderes principales. Pero no solo ellos, sino que después designaron levitas también, que estuvieran a cargo. Y pusieron a todos los levitas que eran mayores de 20 años. Recuerdan que ya hay pocos levitas, ahora más de 20 años, hay menos todavía. Y ellos se presentaron para dirigir el establecimiento de los cimientos de la casa de Dios. Ahora es muy interesante esto, yo no me había dado cuenta de esto antes, pero hay muchas similitudes con el primer templo. Dice aquí en versículo 7 que ellos dieron dinero a los canteros, carpinteros y le dieron alimento, bebida y aceite. En 1 Crónicas 22:15, cuando Salomón va a establecer su templo, nos dice, en 1 Crónicas 22:15, perdón, ahí lo encontré. Además, tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo experto de toda clase de obra. Buscan los mismos trabajadores. Nos dice que le dio comida y le pagaba con comida. Y dice en 2 Crónicas, por mi parte yo daré a tus siervos, los trabajadores que cortan la madera, les voy a dar trigo, les voy a dar cebada, les voy a dar vino, les voy a dar aceite. Que fueron las mismas cosas que dieron aquí. Entonces tomaron lo mismo que hizo Salomón. Los mismos trabajadores les pagaron en las mismas maneras. Pero no termina ahí. Trajeron la madera del Líbano. En 1 Reyes 5:6 dice, ahora pues ordena que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con tus siervos. Dice, te daré salarios por tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios.
Y después dice, cuando me los des, tráelos por el mar hasta el lugar a donde me indiques, que no sabemos aquí, pero cuando lo hacen el segundo templo de Jope, este es el primer templo, seguramente era Jope también, y después ellos lo van a trasladar hasta Jerusalén. Entonces están pasando las mismas cosas. Y aquí comenzaron en el segundo mes del año, y en 1 Reyes 6.1 dice, y sucedió que en el año 480, después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. ¿Qué hizo Israel? Dijo, ¿cómo se hizo antes esto? ¿De dónde sacaron todas las cosas? ¿Y cómo les pagaron? ¿Y cuándo lo hicieron? Bueno, hagamos todo tal cual, ¿no? Y es interesante que la historia se repite, ¿no? Porque algunos de ustedes van a la iglesia de Don Torcuato y dicen, ustedes tienen el mismo formato que la iglesia de Don Torcuato. Tengo que entrar por el costado, ahora tenemos este estacionamiento, ¿no? Pero antes no. Entró por el costado, estacionó en el fondo. ¿Por qué hicieron todos la iglesia igual? ¿Sí? Porque nos copiamos, por eso lo hicimos. Y las cosas que no nos gustaron las cambiamos y lo que nos gustó lo mantuvimos. Entonces ellos hacen esto de la misma manera. Y dice versículo 10 que cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas hijos de Asaf con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Terminaron todos los cimientos, terminaron este trabajo, van a edificar la casa del Señor, pero ¿por qué hacen todo esto? ¿Por un fin en sí mismo? No. Para prepararse, para adorar al Señor. Ese es el fin. Este es un medio para llegar al fin. Yo les he contado muchas veces que cuando estábamos edificando esta iglesia tuvimos 5 grupos que vinieron de afuera para ayudarnos a edificar. Había gente que se sacrificó, gente que tomó sus vacaciones, gente que estuvo aquí, estadounidenses y argentinos, éramos como 90, 100 más o menos cada día. Por 3 años, con varios hermanos de la iglesia, veníamos todos los sábados a trabajar, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los sábados. Había alguna excepción, pero casi nunca. Y trabajamos, hicimos todo eso. ¿Por qué? ¿Por un fin en sí mismo? ¿Porque nos gustaba trabajar? No, el sábado queríamos descansar, pero veníamos a hacer ese trabajo para que después sea un lugar de adoración. Un lugar donde personas conozcan al Señor, y algunos de ustedes han conocido al Señor acá. Un lugar donde hermanos estén creciendo, y nuestra oración es que todos estemos creciendo juntos. Y un lugar donde adoremos de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el fin. El fin no es el trabajo, aunque es bueno trabajar, pero el fin es para adorar a Dios. Y ellos ponen los cimientos y lo hacen porque Dios les permitió que lo hicieran. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Cuarto y último, por la misericordia de Dios adoraron al Señor. Por la misericordia de Dios adoraron al Señor. Los cimientos fueron terminados, el pueblo tuvo gran gozo, y vimos versículo 10 ya, y vimos que los sacerdotes vienen en sus vestiduras de sacerdotes y comienzan a tocar sus trompetas. Todo el pueblo está reunido, hay 40, 50,000 personas todas reunidas. Y ellos comienzan a tocar las trompetas, y los levitas comienzan a tocar los címbalos. Y esto es algo, dice aquí al final del versículo 10, conforme a las instrucciones de David. ¿Qué instrucciones de David? Bueno, 1 Crónicas 25 dice, además David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf. Qué interesante, porque aquí en versículo 10 dice, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, mantienen todo al pie de la letra. Y dice en 1 Crónicas 25:6, todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. Entonces, ¿quién lo estableció? El rey David, ¿cómo iban a cantar? Y aquí dice que lo hicieron tal cual David había establecido, estamos hablando siglos antes. Y entonces hacían 3 cosas, nos dice versículo 10, cantaban al Señor, alababan al Señor y daban gracias al Señor. Porque este es un tiempo de alegría, este es un tiempo de adoración, este es un tiempo de dar gracias. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces quizás llegamos a este punto del pasaje, a versículo 10, y te preguntás, pastor, has hablado de Dios siendo bueno y misericordioso, pero no hay nada en el texto que diga esta frase, Dios es bueno y misericordioso. ¿Por qué el título del mensaje? Porque en versículo 11 vemos
por primera vez a Israel hablando. ¿Han notado que desde que comenzamos en 1:1 hasta 3:10 no ha hablado nadie? Ciro es el único que habló, que promulgó un edicto. Nadie más ha hablado. Nadie ha abierto su boca. Han pasado más o menos 2 años desde que comenzamos el libro y nadie ha dicho nada. El autor nos viene relatando lo que está pasando, pero nadie ha hablado. Y quiero que entiendan que cuando leemos narración, especialmente, bueno, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero cuando vemos narración, lo que debemos estar prestando atención es cuando alguien habla. Eso es lo más importante del pasaje, cuando alguien habla. Y entonces Israel está por hablar. Y está por hablar por la primera vez en todo el libro. Y habla en versículo 11. ¿Y cuáles son las primeras palabras del pueblo? ¿Cuáles son sus primeras palabras? Cantando y alabando y dando gracias al Señor, dicen, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Lo primero que ellos dicen en todo el libro, estas son sus palabras: gratitud a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Dios ha sido bueno, a pesar de su pecado por siglos, a pesar de que lo despreciaron, a pesar de que se burlaron de Él, se burlaron de sus profetas, a pesar de que le refregaron su pecado en la cara sin importarle, riéndose de Él. Dios es bueno. Y hermanos, en tu vida Dios es bueno, a pesar de que pecas cada día, a pesar de que no confías siempre en el Señor, a pesar de que no sos fiel a Dios siempre. Dios es bueno. Dios te perdona tu pecado. Dios te da otra oportunidad. Dios te da de su gracia. Él suple tus necesidades materiales, tus necesidades físicas, tus necesidades espirituales, tus necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y cuando yo vengo a adorar a Dios de corazón limpio, una cosa es la que yo voy a exaltar. Voy a decir, Dios es bueno. Él es bueno conmigo. Pero cuando yo estoy tan metido en mis propias cosas y en mis problemas y en lo que a mí me importa y en mi egoísmo, digo, Dios me abandonó. No. Dios es bueno. Si Dios te hubiera abandonado, ya estarías en el infierno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y luego dicen que Dios es misericordioso. Tuvo misericordia de ellos en el viaje, que más adelante vamos a ver más detalladamente el viaje de Esdras. Es un viaje largo, es un viaje peligroso. Tuvo misericordia de ellos frente a sus enemigos, y vamos a ver que eso va a continuar en capítulo 4. Tuvo misericordia en darle los materiales que necesitaban, en proveer las ofrendas por medio de ellos. Dios es misericordioso en dejarle adorarle nuevamente cuando han pecado por siglos, porque para siempre es su misericordia. Y este es un dicho y una canción que ellos proclaman por todos lados. Lo hemos leído en el Salmo 136 hoy, que Él es bueno porque para siempre es su misericordia. En 1 Crónicas 16:34 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Segunda Crónicas 7:3 dice, y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Salmo 106:1 dice, aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y recuerdan dónde comenzamos en el mensaje? Jeremías 33. Y Dios dijo, esto va a ser desolado, no va a haber hombre, no va a haber animal, va a estar totalmente desolado. Pero un día van a regresar. Un día va a haber gran gozo, un día va a haber júbilo y un día van a decir, Dios es bueno y misericordioso. Y hermanos, llegó el día en capítulo 3, versículos 10 y 11, y ellos hacen exactamente lo que Dios dijo que iban a decir. Dios es bueno y misericordioso. Pero a veces no entendemos la magnitud de esta palabra misericordia. Hay distintas palabras para misericordia en hebreo, pero esta palabra en particular es la palabra Gesed. Si recuerdan el libro de Ruth, lo vimos ahí. Gesed. No hay manera de traducir esta palabra al español. No hay manera de traducirlo, yo sé inglés, no hay manera de traducirlo en inglés. Hay muchas formas diferentes de traducir. Y esto incluye amor leal, incluye amor incondicional, amor perdurable. Es más, si mirás la nueva versión internacional, creo que lo traduce mejor. Dice,
por su gran amor, así dice, su gran amor por Israel perdura para siempre. Porque esto exalta el amor perdurable, el amor permanente de Dios. Incluye bondad, incluye gracia, incluye fidelidad. Es su misericordia a su pueblo porque Él es fiel y perdura para siempre. Hermanos, esta palabra Gesed incluye todas estas cosas, no es solo una palabra misericordia, no la podemos traducir, no van a poner 40 palabras ahí en ese lugar. Yo les he contado que cuando estaba en mi clase de hebreo llegábamos a Gesed y el profesor no nos dejaba traducirlo, decíamos Gesed. Estaba bueno, ¿no? Pues no tenías que traducir esa palabra, pero ibas traduciendo todo, el renglón, y Gesed decía Gesed. Yo quería hacer eso con todas las palabras, pues no sabía lo que significaban, pero no nos dejó. En tu vida Dios es misericordioso. Aunque vos sos infiel a Él, Él es siempre Gesed a vos. Siempre demuestra su amor a ti. Su amor perdura para siempre. Aunque vos mereces castigo, aunque vos mereces el infierno, Él es Gesed con vos. Él te muestra su misericordia. Y el Gesed de Dios es que Él muestra cuidado absoluto sobre tu vida. Dios está dedicado a vos. Está dedicado a vos. Ese es su Gesed. Esa es su misericordia. Nuestro Dios es bueno y misericordioso y digno de toda adoración, pero adoración a su manera. La respuesta de todo el pueblo, versículo 11, 12 y 13, dice: todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos en la casa del Señor. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Todos responden en alabanza a Dios, todos responden en gratitud a Dios, todos responden regocijándose ante Dios porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso y su corazón se llena de alegría. Hermanos, a veces se dice de nosotros, ¿no? Especialmente los bautistas, que no tenemos emociones. No llores. Si entras a la iglesia, entra calladito, sentate, no te muevas, no hagas nada, porque allí no hay emociones. Y si demostras una emoción, te van a echar. Tenemos emociones, pero emociones que están basadas en la palabra, emociones en la verdad, emociones cuando pensamos en que Dios es bueno y misericordioso. Y aquí hay grandes emociones y verdaderas, no fueron manipuladas, nadie puso luces para manipularlos o música, no, fue porque vieron la grandeza de Dios y alabaron a Dios. Y miren las dos respuestas que vemos, algunos lloraban en voz alta y dice que estos habían visto el primer templo. Estos habían estado ahí cuando eran más jóvenes, cuando eran más chicos. Quizás se fueron en la última parte de la deportación y volvieron en esta parte, entonces estuvieron lejos unos 50 años nada más. Pero estas personas han visto el primer templo y vieron cómo se destruyó y se fueron cuando fue destruido. Y entonces comienzan a alzar su voz en llanto, a llorar. Ahora, anda a buscar comentarios, todos te van a decir por qué están llorando, pero nadie sabe. Quizás porque recordaban el primer templo y sabían que este segundo templo no iba a ser así. Algunos dicen eso. Quizás porque recordaban la destrucción del primer templo y recordaron por qué fue destruido, por su pecado, y esto trajo tristeza a sus vidas. Otros dicen que quizás fue porque recordaron la gloria de Dios en el primer templo y aquí no estaba la gloria de Dios. Y cada comentario te va a afirmar por qué es así, pero nadie sabe. Lo que sabemos es que recordaron lo que fue el primer templo y ahora lloraron. Lloraron. Otros, versículo 12 nos dice, gritaron con alegría. Yo pienso, porque no sabemos, pero quizás fue los más jóvenes, quizás fue los que nunca habían visto el templo, quizás los que nunca habían podido adorar en Jerusalén. Y quizás ellos volvieron al lugar donde siempre soñaron, donde sus padres siempre les decían lo grandioso que era el templo y cómo podían adorar a Dios y seguir todas estas leyes que ellos pareciera que siguieron leyendo el Pentateuco porque ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer cuando volvieron. Y ellos tienen gran regocijo. Entonces aquí tenemos un grupo de 30, 40, 50 mil personas y están todos gritando.
Y algunos, qué bueno, con júbilo, y otros llorando, y algunos llorando de alegría, otros llorando de tristeza, ¿no? Como el chiquito que viene y dice, ma, ¿por qué estás llorando? Porque está pasando algo bueno. Y dice, estoy contenta. Y dice, ¿para qué llorás? ¿No? Pero es así, y gritaban, y los pueblos alrededor los escucharon. Y ya vamos a ver capítulo 4, que ellos vienen a ver qué está pasando, porque tienen miedo ellos de lo que está pasando. Pero la bondad de Dios y la misericordia de Dios produce esto. Produce tristeza, por un lado, y produce regocijo, por otro lado, alegría. Tristeza porque cuando yo veo la misericordia de Dios y entiendo lo pecador que soy, cómo he pecado, eso produce tristeza en mi vida. Pero alegría también porque cuando yo veo mi propio pecado y que soy un miserable, pero veo la misericordia de Dios, digo, gloria a Dios, gracias, porque si no estaría perdido. Entonces adoro a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Entonces, 3 preguntas que quiero hacer al terminar en esta mañana. 3 preguntas. La primera es, ¿por qué debes adorar a Dios? ¿Por qué debes adorar a Dios? Y la respuesta la vemos toda la mañana. Porque Él es bueno y misericordioso. Porque Él es Gesed hacia vos. Porque Él es fiel a ti. Él es bondadoso con vos. Él demuestra su gracia a vos. Su amor leal por ti. Su amor fiel a ti. Su amor incondicional por tu vida, permanente. Dios es bueno y misericordioso. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué adoro a Dios? Porque Él es bueno y misericordioso. Quizá vos estás acá y vos no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. No conoces a Cristo. Bueno, déjame darte las malas noticias. Vos no podés adorar a Dios. No podés. Pero no, yo vine y canté y todo. Sí, pero no adoraste a Dios. Dios no fue adorado por tu vida. Porque un creyente solamente puede adorar a Dios. Entonces, decís, bueno, entonces esto no es para mí. No, debes arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo. Recuerden que Cristo fue el que vino y fue el sacrificio último, el sacrificio perfecto, y todo aquel que cree en Él tiene salvación. Si crees en Él, Dios te extiende la mano a que vos puedas venir acá y adorarle. Y vos puedas ir en la semana y adorarle. Entonces la primera pregunta, ¿por qué debes adorar a Dios? Porque Él es bueno y misericordioso. Segundo, ¿cómo debes adorar a Dios? ¿Cómo debes adorar a Dios? En obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Israel hizo los sacrificios que agradaban a Dios, siguieron exactamente lo que la ley decía en cuanto a eso, y hicieron esos sacrificios. Pero nosotros no hacemos sacrificios, nosotros debemos ser sacrificios. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces no llevo un sacrificio, soy un sacrificio a Dios. Me presento yo ante Dios para adorarle. No porque yo sea gran cosa, pero porque Dios en su misericordia me permite que lo haga. Pero no lo hago a mi manera. Hay una canción, creo que les he compartido, que me remolesta, que es en inglés, no sé si está en castellano, y dice, vení al Señor tal como estás para adorarle. No, tal como estás o como tenés ganas, no. Vení al Señor como Él quiere que le adores. Solo así podés adorar a Dios. Entonces, ¿cómo adoro a Dios? Obedeciendo. Y cuando obedezco, eso es agradable al Señor. Si yo vivo toda mi semana pecando, aún vengo en el auto hoy pecando hasta que llego por la puerta, después llego y digo, hola hermanos, ¿cómo están? Sí, qué bueno. Y vengo y canto las adoraciones, las alabanzas, todo. A Dios no le agrada eso. Quiero obediencia. Quiero obediencia. Tercero, ¿en qué manera te preparás para adorar a Dios? Entonces, ¿por qué adoro a Dios? Porque Él es bueno y misericordioso. ¿Cómo adoro a Dios en obediencia? Y tercero, ¿en qué manera me preparo para adorar a Dios? Si la adoración a Dios es tan importante, y lo es, debe haber una preparación. No hay privilegio más grande que venir a Él en este día para adorarle. Y quizás decís, bueno, pero tenemos que adorar toda la semana, no solo el domingo, adoramos toda la semana. Sí, exacto, adorar toda la semana. Pero la adoración nuestra el domingo es el pináculo de la adoración a Dios. Él estableció la iglesia para que nosotros vengamos y le adoremos. Entonces, ¿cómo me preparo para adorarle? En vez de preguntar cómo me preparo, te pregunto ahora, ¿cómo te preparaste hoy? ¿Cómo te preparaste anoche? O quizás esta madrugada cuando te fuiste a dormir, ¿no? ¿Cómo te preparaste?
¿Te preparaste de una forma que ibas a poder levantarte hoy, estar listo, estar preparado, estar aquí para adorar al Señor? ¿O te preparaste diciendo, mañana es domingo, ¿vamos o no vamos? Y bueno, depende de qué hora nos levantamos. ¿Cómo te preparaste? Debemos prepararnos sabiendo que este es el momento máximo de nuestra adoración a Dios, con los demás hermanos reunidos, todos juntos, trayendo gloria a Dios porque Él es digno de toda alabanza, porque Él es bueno y misericordioso. ¿Adorás a Dios de todo corazón? ¿Adorás a Dios con tu vida, con tus acciones, con tus pensamientos, con tu obediencia, con tu preparación a venir a adorarle aquí? ¿Adorás a Dios voluntariamente? ¿Adorás a Dios en obediencia? ¿Adorás a Dios confiando en Él? Hermanos, adoremos a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tu palabra es fiel y verdadera y que tu palabra revela el único y verdadero Dios. Y tú eres un Dios de bondad. Y tú eres un Dios Gesed, misericordioso. Un Dios que nos ama en momentos que no lo merecemos, que es siempre. Y tú nos amas incondicionalmente. Y tú nos amas sin esperar nada a cambio. Y tú eres fiel en tu amor. Tu amor perdura para siempre. Israel no merecía la misericordia de Dios y los perdonaste y los amaste igual. Y nosotros no merecemos tu misericordia y nos amas igual. Padre, que este mensaje nos muestre lo pecaminosos que somos y lo alto y exaltado y santo que tú eres, apartado del pecado, y que en medio de eso, donde no podría nunca alguien como yo adorar a alguien como ti, en tu misericordia nos permites adorarte. Entonces, que vivamos en obediencia a ti, voluntariamente, amándote y adorándote, porque tú eres digno de toda adoración, porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.